Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck. El podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro, logrando que la carga se mantenga en movimiento. Hoy vamos a presentar aquí algo diferente. Hoy está aquí conmigo el arquitecto Mauricio Avaroa. Es mi carnal, pero le decimos Micho. ¿Cómo estamos, Mauricio? Bien, Sergio, contento de estar acá y sobre todo agradecido por la oportunidad de que me metas en tu mundo y creo que tenemos que hacer una pausa ahorita y después empezamos a conversar. Nomás decimos comenzamos. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly, nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mexicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. Bien, pues nos vamos a preguntar de qué vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy, Mauricio y yo. Bueno, Mauricio se ha dedicado a la parte del entretenimiento, del show business en México y en Estados Unidos. Y normalmente en el transporte lo que se busca siempre es la eficiencia de ir cargado, regresar cargado, hacer rentable el transporte. Pero hay un mundo aparte que a veces oímos de que a tales gentes les robaron su camión con todos sus instrumentos musicales. Entonces ahí me despertó un poquito la duda de por qué no platicar de cómo se maneja el transporte en los shows. Vamos, hay un show donde puede ir, pues a lo mejor, la orquesta fulana de tal lado a tal lado, se presenta en un palenque y se retiran. Pero también puede haber una movilización a un estadio con un artista top. Yo me acuerdo, tú me invitaste una vez aquí en el 3 de marzo, ¿no? Pero hay que movilizar muy diferente. La única empresa a la que yo pude asistir vendiéndole camiones fue Procolor, pero tú eres usuario, a ti te tocó mover mucha gente. Platícanos cómo tiene que ser la logística en el show business y el transporte. Bueno, pues nuevamente, Sergio, gracias por la invitación. Hace un momento estaba en la introducción del programa, estaba tratando de extenderme un poco más para reconocer el trabajo que estás haciendo, porque me parece muy interesante. Desde la primera vez que compartiste conmigo un episodio de tus primeros podcasts, me imagino, me pude dar cuenta de lo complicado que es un asunto tan poco colorido como es el mundo del transporte, los tractocamiones, que a mí en lo personal siempre me han llamado la atención y he sido usuario no exactamente de este tipo de aparatos, pero de un motorhome, un autobús que tuve por muchos años en Estados Unidos, y entendí lo que es el sistema de cómo se manejan, de cómo se mantienen las máquinas diésel, ¿no? Las suspensiones de aire, todo esto, lo disfruté mucho. Lo que quiero decir es, me parece interesantísimo la manera en cómo un tema tan abstracto como el de la transportación y los tractocamiones lo has podido llevar a un lugar de interés, ¿no? Lo has hecho un tema en el que lo has matizado a través de tu estilo y tu forma, con toda esta gente que te conoce, que te aprecia y que invitas a tu programa. Lo haces un contenido divertido, ¿no? Se me hace un desafío y creo que si hay alguien que lo pudo haber hecho como lo estás haciendo, eres tú. Mil gracias. Te felicito y te lo reconozco. El tema es muy interesante y me voy a tener que ir un poco a la historia de cómo ha ido evolucionando el negocio del espectáculo, ¿no? Y sobre todo los conciertos, que es donde se demanda el servicio de transportar pues todo el equipo, ¿no? El equipo de audio, el equipo de iluminación. Hay artistas que se comprometen y también desarrollan su propia escenografía. Los
Grand Supports, que son los grandes escenarios cuando hay un estadio, por ejemplo, generalmente el empresario local lo tiene que poner, no hay que transportarlo, pero hay artistas que sí lo hacen, ¿no? Tienen sus propios equipos, su Grand Support, y transportan. El Grand Support pues es la tarima, Ajá. con las columnas, con el techo, la cubierta, sobre el cual cuelgan las pantallas, cuelgan la iluminación, el sistema de audio, que es pesadísimo. Es toda en industria, o sea... Hasta plantas de luz llevan, ¿no? Porque Sí, necesitan... no puedes depender de que si se va o no la luz en la zona donde estás haciendo el concierto. Los riggers, ¿no? El trabajo previo a que arranque el ensayo. Generalmente antes de un concierto hay un espacio antes de hacer, o sea, antes de que empiece el concierto, tiene que estar todo terminado, ¿no? O sea, tiene que estar todo listo. Y antes de que esté todo listo, el último evento, la última actividad previa a parar las cosas, previo a que empiece el concierto, es el soundcheck, ¿no? El soundcheck es donde van los músicos, generalmente primero los músicos de la percusión, la batería, en el que se pasan horas o un tiempo considerable revisando de que suene bien en los monitores. Recuerda que en los shows, en los conciertos, hay dos tipos de audio: el audio de la sala o de la casa, que se le llama, y el audio de los monitores. El audio de los monitores es el audio que escuchan los artistas y los músicos antes era a través de monitores de piso, ahora son a través de in-ears, que es un sistema de audífonos que no los ves, ¿no? A veces sí, porque los artistas se los quitan, ¿no? Pero todo el mundo está escuchando una mezcla de audio, y esa mezcla de audio la genera un ingeniero de audio de monitores. Y luego está el ingeniero de audio de la sala, que es el que está afuera, generalmente a la mitad del estadio, en una torre, ¿no? Y toda esa acústica y esas compresiones de audio, la ecualización, todo eso tiene que ser ensayado, ¿no? Y en ese soundcheck, que vuelvo a repetir, empieza con los músicos, principalmente con los de percusión, y luego termina con el cantante, ¿no? Cantante y los coros. Es una pasada, pero se revisa que el artista se sienta bien, se revisa que el ingeniero, tanto el de monitores como el de la casa, queden satisfechos con el sonido alcanzado, ¿no? Y antes del soundcheck están todavía colgados sobre todas estas troces, ¿no? Están colgados los changos, ¿no? Que son gente, los riggers, que son gente que se dedican a eso, que arriesgan su vida y están con unas máquinas impresionantes subiendo y bajando bocinas, iluminando, ¿no? Ahora las lámparas son robóticas, pero hubo muchos años en que la iluminación era a través de un sistema llamado PAR 64, que eran esta especie como de cilindros cromados, y todos no eran automatizados. Cada uno tenías que poner iluminación al de la batería, iluminación al de las percusiones, si había una orquesta, y todo eso era tardadísimo, ¿no? La complicación de la logística yo creo que es lo más complicado. Es casi más complicado que vender la taquilla, ¿no? Para asegurar que el concierto tenga público y que el negocio sea negocio. Algo sale mal en la logística y todo se te atrasa, ¿no? Yo soy de la idea de que si el boleto dice concierto de tal artista en el Auditorio Nacional o en el Estadio Azteca o en el Estadio Ingiringüí Caro Pérez, y si el boleto dice en concierto 9 de la noche, no me tengo que poner de acuerdo con nadie de mi equipo, porque esa es la hora a la que debe empezar. Hay artistas que normalmente dicen vamos a esperar media hora. Muchas veces el empresario local le pide al manager que hable con el artista para tratar de retrasar un poco el concierto, con el fin de que los usuarios, los que compraron boleto, vayan al bar y consuman un poco más. Una vez que comienza el concierto, que inicia el concierto, pues ya los asistentes ya están en la sala, ya están con su drink y ya no van a consumir. Entonces, yo no doy concesiones, porque si el contrato se estableció que el concierto empezaba a las 9, ¿no? Yo cronológicamente, todo el equipo de trabajo sabe que militarmente a las 9 vamos a arrancar. Empezando con el artista. El artista tiene que estar de acuerdo, ¿no? Pero esa es una manera perfecta, porque no hay nada de que te tengas que poner de acuerdo de que si vamos a empezar 15, 20, 25, no, tiene que ser a tiempo. En el momento en el que termina el concierto y estás en una gira, si es un concierto individual, pues tienes tiempo relajado, aunque los sindicatos, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, después de un concierto que empezó a las 8 o 9 de la noche, por contrato tiene que estar limpio el escenario a las 2 de la mañana.
Si te tardas a las 2:45, esos 45 minutos de exceso te los van a cobrar a través del sindicato, ¿no? Y no quiere decir que no lo puedas hacer, claro que lo puedes hacer, pero te va a costar dinero. Entonces, ese ejército de trabajadores trabaja de una manera milimétrica para construir y después para desmontar, ¿no? Para montar, hacer el montaje y luego para hacer el desmontaje. Obviamente el desmontaje es mucho más fácil, ¿no? Generalmente, porque ya no hay público, ya no tienes la presión, pero los camiones están allá afuera. Te vuelvo a repetir, si es un concierto individual, no hay una mecánica de que hay una logística. Simplemente termina el concierto y tu próximo concierto va a ser en 2 semanas, a lo mejor en ese mismo venue o en cualquier otro. Pero si estás en gira, y cuando estás en gira, todo esto lo tienes que considerar a través de las distancias. Tú no puedes hacer un concierto en la Ciudad de México y al día siguiente hacer uno en Torreón porque no vas a llegar. Los camiones no van a llegar. Pero sí puedes hacer Puebla, ¿no? Porque si a las 2 de la mañana cargaron los camiones en la Ciudad de México y se van a Puebla, a las 4 de la mañana, 4:30 están en el estadio de Puebla y a las 6 de la mañana empiezan a hacer el montaje del concierto que va a ser a las 8 o 9 de la noche del siguiente día, ¿no? Y a lo mejor el siguiente día puede ser Tlaxcala, ¿no? Tienes que ser, obviamente estoy hablando de algo muy elemental, ¿no? Pero es importante cuidar las distancias, cuidar tus rutas, porque si no, al final pues no vas a poder llegar. No te puedes meter la soga tú solo. Cuando se tiene que ir de Tlaxcala a Monterrey, pues no puedes hacer el concierto hasta dentro de 2 o 3 días, ¿no? Y te aprovechas un martes, miércoles o un lunes, martes y miércoles y empiezas tu concierto. Imagínate que el de Tlaxcala fue el domingo, ¿no? Y el de concierto de Monterrey, sabes que lo vas a hacer el miércoles o jueves, ¿no? Todo lo que es la logística de transportación, no sé si voy a dar, yo sé que tú sabes cómo funciona, pero para efectos de ilustrarlo, en un equipo de producción, voy a empezar de arriba para abajo. Está el artista, luego está al lado del artista está su manager, que es el que le lleva los negocios, el que lo representa ante las diferentes posibilidades de tanto artísticas como de negocio, como de publicidad, como de advertisement, ¿no? De merchandising. Es el hombre que hace los negocios en representación de su cliente. El artista tiene un circuito muy personal, muy pequeño, que es su personal assistant, ¿no? Tiene su persona que le ayuda con la ropa, ¿no? A lo mejor si es un artista que requiere maquillaje, en el caso de que sea una dama, pues tiene su maquillador, ¿no? Ese es el entourage directo del artista. No es de que le reporten directamente al artista, le reportan a la estructura del equipo del management, pero no son gente que tenga que ver con la producción en sí. Son gente que le dan asistencia directamente al artista. Abajo del manager hay una serie de managers o submanagers, ¿no? El más importante en el caso de una gira es el tour manager. El trabajo del tour manager es garantizar de que todo lo que se planeó en la bitácora, como le llamas tú, se lleve a cabo en la vida real, ¿no? De una manera precisa, que no haya fallas, ¿no? Obviamente estamos hablando ahorita, en el ejemplo anterior, de una gira a nivel nacional, pero hay artistas internacionales que empiezan su gira en México y luego se van a Centroamérica, y luego se van a Sudamérica, y luego regresan a Estados Unidos, luego se van a Europa. El tour manager tiene que ser una persona que tenga una habilidad, porque no solamente es la carga, son las importaciones, los pesos, ¿no? Las aduanas. Algo se te atora entrando a Argentina, pues no vas a poder llegar a hacer el concierto de Uruguay a los 3 días porque se complicó. Es mucho más, no es complicado, simplemente es laborioso, ¿no? Hay que saber hacer eso. Entonces está el manager, el artista, con su séquito, está el manager, abajo está el tour manager, luego está el road manager. El road manager es la persona responsable de viajar con todo el equipo, llámese técnicos, ¿no? Tanto de audio como de iluminación, que son técnicos que viajan con el artista. No vas a llevar en el equipo de iluminación, no vas a llevar a 17 personas. Llevas a tu director de iluminación y seguramente a su asistente ejecutivo, ¿no? Y en cada lugar al que vas... Contratas a la cuadrilla. Exactamente. Entre más tiempo llevas en el negocio, ya sabes a quién contratar y a quién no contratar. Porque en tu experiencia del año previo, pues si contrataste a Juan Pérez y no te dio resultado, pues ahora contratas a Antonio Gómez, ¿no? Con su equipo. Entonces, es el equipo de audio a nivel staff, el equipo de iluminación a nivel staff, el equipo de los músicos
y coros, ¿no? Si llevas mariachi aparte y no lo vas a contratar en la ciudad a la que vas o en el país al que vas, lo sumas con tu equipo, ¿no? Y están... la mayoría de los artistas se incluyen en ese equipo de trabajo que viajan Ajá. dentro y son responsabilidad del road manager. Cuando el artista ya tiene cierto nivel, el artista viaja en avión privado, ¿no? Muchas veces ellos son dueños de su propio avión, algunas veces simplemente lo rentan, se le exige en el rider al empresario que se someta a consideración del artista, no consideración, sino que se exige poner un avión privado para el artista y ellos se comprometen y lo hacen porque es parte del Parte costo. del contrato. El road manager es el encargado de que el equipo ejecutivo a nivel staff viaje seguro, viaje a tiempo. No puede haber de que un músico se acostó a las 5 de la mañana y no llegó al llamado en el lobby a las 6. El road manager tiene que tirar esa puerta, agarrarlo, meterlo a la regadera o sacarlo, ¿no? Es un trabajo... Dejarlo y llevarlo. Sí, es asegurarte de que tu equipo completo, tu establo, Ajá. tu rebaño completo está contigo, ¿no? Y es un trabajo, el road manager tiene muchísima presión, ¿no? Vas bajando de nivel, luego viene, no es de nivel, todos los trabajos son al mismo nivel, son igual de importantes. Me refiero como de acción, ¿no? Ajá. Viene el production manager. El production manager tiene 2 o 3 personas dentro de su control. Uno es el stage manager, ¿no? Y el production manager es el que se encarga de que todo funcione. Está trabajando directamente con el tour manager, ¿no? Generalmente el production manager y el road manager están al mismo nivel, ¿no? Y se compensan, hay mucha comunicación. El production manager no está a cargo de la logística de viaje del staff ejecutivo, de los músicos, simplemente está a cargo de que todo lo que está pasando en el estadio suceda conforme a lo planeado, ¿no? Que llegaron los equipos, está encargado de que los horarios de montaje se cumplan, ¿no? El tour manager hace que las cosas lleguen. El production manager se encarga de que una vez que llegaron las cosas, armar toda la historia y estar a tiempo, ¿no? Entonces, si te empiezas a dar cuenta, es todo una... Es un rompecabezas. Sí, más bien dicho, es una maquinaria como de reloj. Cada engrane sí, va trabajando. falla uno y afecta al otro, ¿no? Y la verdad es de que yo he tenido, por un lado, pues la fortuna de trabajar con artistas extraordinarios en donde la exigencia es total, pero también los elementos para hacer el trabajo en términos de conseguir esa excelencia, hay todo, ¿no? Entonces, ha sido un privilegio, ha sido un placer y puedes imprimir, hace algún momento dije, imprimir algún tipo de disciplina casi militar. Ajá. Yo soy de esa escuela, ¿no? Y aparte, como recordarás, aunque me dedico a la música hace 43 años, al negocio del entretenimiento, mi carrera es arquitectura. Y en arquitectura yo aprendí a pensar en imágenes, ¿no? Y a mí se me facilita mucho abrir files, organizarme las cosas y ese plan de organización, plantearlo a través de una comunicación precisa con el equipo de trabajo. Entonces, realmente creo que hay poco margen para el error, porque no se nos van. El chiste es que no se te vaya una. No puedes dejar un hilito flojo, porque ese hilito va a hacer que lo demás se descompense. Así es. Ya en términos de tu tema, que es la transportación terrestre, que tiene que ver con el production manager y con el tour manager, el manager realmente lo que hace es que da la instrucción, pero no es un trabajo que el manager haga directamente para el artista. El manager lo que hace es que dirige a su equipo de trabajo y dentro de su tour manager ellos tienen una serie de servidores, de opciones, de gente que ya contrataron. Hay muchas empresas dedicadas solamente a transportar equipos de audio y de iluminación para artistas. Recuerda lo que te dije al principio. Hay artistas que tienen su gran support y luego tienen unas tarimas que son de aluminio, la mayoría de diferentes alturas, que van dentro del gran support, ¿no? Y aforan en negro el ciclorama, la parte de atrás, y ese es el montaje, ¿no? No hay una escenografía per se, es simplemente, se puede hacer un concierto muy digno, ¿no? Se pueden pasar en la pantalla de atrás o de las laterales imágenes que compensan lo que el artista está contando a través de sus interpretaciones, dependiendo de la canción. Pero no hay más, no hay más escenografía, no hay un hecho escenográfico per se, más teatral, ¿no? Pero hay artistas que sí lo hacen, ¿no? El primero en México que empezó
a sumar en ese sentido y que a la fecha lo siga haciendo de una manera más diluida, fue Emanuel. Emanuel. Él fue el que llevó el show a la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Emanuel siempre fue un hombre comprometido porque su música también se lo permitía y se lo exigía. Le daba esa opción de que cuando estaba hablando de algo no sé, algo muy etéreo, él escenográficamente dramatizaba ese concepto y automáticamente la gente lo percibía como en tercera dimensión, ¿no? Estás escuchando el audio, estás viéndolo cantar, pero aparte te ofrece una parodia o algo que surge ahí, que la última luna, y salía la luna, ¿no? La séptima luna, y aparecían los enanitos, ¿no? Y entonces empezó a llenar de imágenes. Acuérdate que la gente, sobre todo a través de la música, lo que lo conecta con el tema, con la canción, son las imágenes. Por eso es que es tan importante la portada. Sí, no, cuando una canción, la letra de una canción te está transmitiendo imágenes y es una buena canción, es una canción es altamente probable que va a ser un éxito, porque la gente se queda con las imágenes, ¿no? Yo me acuerdo estando chavo, un año antes de que yo me sentara en el piano y compusiera la de Corre, corre por el Boulevard para Flans, me fijé que Lara y Monarres, que eran un dueto de dos gentes que les tengo mucho aprecio y mucha admiración, sacaron una canción que se llamaba Bazar, a ver si en el año 86-87. Te conocí en un bazar, un sábado a mediodía, entre revistas, discos y jeans, ¿no? Y me llamó la atención, obviamente se hizo un éxito, y todos nos acordábamos de la letra con una o dos veces de haberla escuchado. Y me di cuenta que era eso, que eran las imágenes. Cuando yo escribí Corre, corre, recordé lo del recurso de usar imágenes, lo hice de otra manera, ¿no? Tus ojos cafés miré y le subí a la radio, ¿no? Y la patrulla nos perseguía, ¿no? Y traté de manejar ese elemento y bueno, de alguna manera funcionó. Ese tipo de temas llevados escenográficamente a un concierto te ofrecen elementos de dramatización mucho más importantes que una balada bellísima, un bolero en el que estás hablando de una relación romántica, ¿no? En el que no tienes manera de ilustrar nada, no vas a sacar un corazón grandote ahí, o sí lo puedes sacar, pero sería algo medio cursi, ¿no? O sea que estábamos hablando de la transportación, ¿no? Sí. En el caso de ciertos artistas que sí se comprometen con el montaje escenográfico, es audio, es iluminación, hay que sumar pantallas, ¿no? Las pantallas es casi como el gran support. Es algo que tú le exiges en el rider al empresario local y él te las monta para no tener que estarlas transportando. Pero si tú estás llevando tu propia escenografía, tienes que sumar la escenografía. Y es otro tráiler, ¿no? Yo tuve una experiencia en el año 88, que fue la primera vez que conocí a Luis Miguel. Él tenía 18 años, yo estaba asociado en una empresa que se llama Claps Producciones y el disco era Un hombre busca una mujer. Era un año antes, 2 años antes de que Luis Miguel sacara el disco de 20 años, que fue el tercer disco producido por Juan Carlos Calderón. El disco, el primero que produjo Juan Carlos era Soy como quiero ser, después vino Un hombre busca una mujer y luego vino 20 años. Y luego en el año 91 salió Romance, ¿no? Que es donde todo da la vuelta, ¿no? Y en el año de 88-89, a través de Hugo López, que era el manager de Luis Miguel, se contactó con Arturo Velasco, que era el director general de la compañía en la que él y yo éramos socios, y nos pidió que montáramos todas las ideas creativas y la producción detrás de las canciones de Un hombre busca una mujer, ¿no? Estaba La Incondicional, estaba Señora, cancionzotas, canciones enormes. Y es la primera vez que yo pude participar directamente a nivel creativo con un artista de esa envergadura, ¿no? Y con esas canciones, con esa importancia. Y pude llevar estas ideas, ¿no? Transportarlas en un argumento que fuera creíble y que fuera práctico, ¿no? Y no solamente hicimos las ideas creativas de las canciones, sino que también hicimos en la escenografía, ¿no? Y yo como arquitecto, pues me puse a hacer ahí algunos diseños, ¿no? Hicimos una réplica ¿te acuerdas que en La Incondicional
está en su F5, que aterriza él supuestamente, Sí. y luego está dirigiendo. Bueno, no había pantallas como hay ahora de LEDs, se llamaban video walls, Ajá. que eran televisiones normales montadas una tras de otro, y había un programa enorme con una consola que pasabas a través de esta consola las imágenes, y la computadora dividía a cada pantalla, le mandaba un tenía. pedacito, ¿no? Y era increíble, pero pues era una calidad muy baja, ¿no? Y ahí en esas pantallas, en el fondo, en la parte de atrás del escenario, ¿no? Venía aterrizando el F5, y en tiempo real, arriba del escenario, ya estaban los músicos posicionados, y había un chavo como de esos del aeropuerto, con sus cositas así, ¿no? Dándole instrucciones al avión que estaba proyectado en la pantalla. Ajá. Pero entonces las líneas que se veían en la pantalla las sacamos al escenario. Ajá. Y luego las bajamos del escenario y las pasamos a través de todas las mesas. Era un salón en el hotel, creo que el Sheraton. No había venues, no había premier. Estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Y todas esas líneas se salían hasta el lobby donde la gente, y eran ideas, ¿no? Que era como meter a la gente cuando va llegando a una historia que no conoce porque no ha sucedido, pero cuando se van reconocen que están en la pista. Y el personaje que venía dando las señales, de repente empieza la introducción y de repente se arranca el overall, ¿no? Se agarra sus greñas y era Luis Miguel, ¿no? Ajá. Y fue fascinante. O sea, haber empezado con un artista de ese nivel, con esa búsqueda y ese nivel de excelencia, desarrollando escenografía, ideas creativas para las canciones, fue una oportunidad de oro. Y luego vino el desafío, ¿no? Porque nos habló Hugo López y nos dijo, ahora todo lo que hicieron y todo lo que diseñaron tiene que ser desmontable, tiene que ser plegable, porque me lo llevo a Centroamérica y me lo llevo a América Latina, ¿no? Y trabajé con un equipo de trabajo, con un equipo de colaboradores que trabajamos duro en eso hasta que conseguimos, muchas cosas eran de madera, entonces empezaron a ser de aluminio para poderlas desmontar y plegarlas y meterlas en un tráiler, ¿no? Y el peso, ¿no? Exacto. Y esa fue mi primera experiencia, ¿no? Después, años después, yo no sabía que yo iba a terminar trabajando en Warner como director artístico, en donde estuve 4 o 5 años, y menos sabía que a finales del año 93, Hugo López, que era esta persona a quien yo le tuve un gran aprecio y una profunda admiración, desafortunadamente falleció en diciembre del 93. Y unos meses después, Luis Miguel me invitó a manejar su carrera a través de ocupar la posición de la dirección general de su propia compañía de management, que se llamaba Aries Production. Y entré en el año 94, principios del 94, y agarré fuerza. En ese año hicimos Segundo Romance, y en el año 95 hicimos la gira del concierto. Y en la gira del concierto yo podemos decir que me gradué de todo lo que te estoy platicando. Escenógrafo. Porque ya era un montaje importante, todo de aluminio. Tuvimos ideas muy ambiciosas, ¿no? Yo todavía recuerdo, eso era una especie, inventamos en la escenografía, era como aparentar la parte trasera de un estadio. Estabas en el Auditorio Nacional, pero tú sentías que el escenario estaba en un estadio, ¿no? Con unas como, ya sabes, de ese estadio que salen como las traves así voladas, y en cada punta de la trave había una lámpara y luego un foquito arriba, con lo que todo el concierto estaba el foquito rojo, como si fuera para los aviones, ¿no? Y en el ciclorama nos inventamos a través de unas persianas enormemente grandes, a través de un sistema neumático, que se apretaban con un botón, ¿no? Sonaba, ¿no? Y apretabas ese botón, y todas las persianas se abrían, y a través de esas horizontales, cuando las persianas estaban cerradas, ahí terminaba. Ese era tu punto de referencia. Pero cuando apretabas el botón y se abrían, te permitía ver más atrás. Y entonces atrás poníamos una banda sin fin, conseguimos un aparato de tintorería, colgábamos unos telones, y entonces si estaba el mariachi de Cuthberto Pérez, en la parte de arriba estabas viendo un pueblito iluminado que se hacía de noche. Sobre ese telón pintábamos con una pintura que se llama Wildfire, ¿no? Que cuando le avientas luz negra, la luz se prende, ¿no? Ajá. Y entonces cuando tienes, la luz negra siempre estaba puesta, pero cuando tú a esa luz negra le pones luz blanca, la de arriba, hace que se pierda el efecto de la luz negra. Pero cuando empiezas a dimear, a bajar el nivel de la luz blanca, se va prendiendo, y algo que era un pueblito de día termina con la luna encendida, con las foquitos de las... Era una preciosidad, la verdad. Era un montaje extraordinario. Y ese mismo montaje completito nos lo llevamos por toda América Latina, ¿no?
Hicimos la gira de Estados Unidos, fue del Radio City Music Hall hasta el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Y era el mismo montaje. En esa época ya el proyecto había embarnecido y estaba en el nivel internacional, que desde entonces está y se mantiene, ¿no? En esa gira me asocié directamente con Alejandro Soberón, que en aquel momento CIE no había nacido, su empresa era Ocesa, que era la empresa hasta el día de hoy más importante a nivel promotoría de conciertos y de eventos públicos. Y aprendimos mucho, porque lo hicimos bien, ¿no? Te vuelvo a repetir, las exigencias eran muy grandes, muy altas, pero de la misma manera los elementos que se te ofrecían para poder favorecer el resultado de excelencia eran totales, ¿no? Entonces, equivocarse realmente era como pues, no hacerla, no podían salir mal las cosas. Y esa logística fue extraordinaria. Conocí gente maravillosa a otro nivel, ¿no? Me acuerdo un chico, Gino Cardelli, su trabajo era el tour manager, ¿no? Y él venía de estar con Rolling Stones, venía a estar con gente muy pesada. Gino sigue trabajando en el negocio, es un tipo serio, responsable. La gente a veces piensa que en el negocio del show business, pues sí, obviamente hay momentos de distendimiento, ¿no? Hay mucho estrés, ¿no? Y hay un momento en el que te tienes que relajar. Pero mientras está la ruta, ¿no? Es una disciplina absoluta, ¿no? Y yo recuerdo con cariño a Gino porque él fue uno de esos profesionales que siempre generó la seguridad de que todo iba a estar bien, ¿no? Y trabajaba muy duro. Y era justamente la persona que se encargaba. O sea, nosotros manejábamos en la gira nacional, cuando estábamos entre México, Monterrey y Guadalajara, no me acuerdo si eran 9, 10 trailers de estos, con todo el equipo y la escenografía, ¿no? Y pues las garantías de que llegaran a tiempo, la comunicación. De que no te robaran un equipo. Pues sí, yo creo que eso del robo de los equipos, no quiero decir que no exista, claro que ha existido, ¿no? Pero no, me imagino que es para un tipo de música más popular, ¿no? Yo me acuerdo que decían los Joao y tenían 2 equipos, porque como se iban moviendo de ciudad en ciudad, uno se iba a un lado y el otro se iba al otro, y entonces no paraban de esa manera. Lo mismo acá. Marco Antonio Solís Sí, igual. sí, eso se acostumbra, ¿no? Y Yo conocí una cantante que se casó y puso todo en un equipo de transporte, que le hicieron el favor de, oye, pues yo te mando todo. Sí. Y se perdió todo. Se perdió en el Inter. De aquí a Laredo hasta Miami. Fíjate nada más. Sí, se perdieron Pues vestuario. sí, hay que tener mucho cuidado. Cómo hacerlo y tienes con que quién tener backup hacerlo. de todo, Sí. ¿no? Porque no puedes dejar de hacer el show. El show tiene que pasar, ¿no? Así es. Pues ojalá esta conversación yo la estoy reviviendo. Eso me pasa cuando yo me pongo en play y empiezo a narrar la experiencia en base a lo que yo he vivido. Vuelvo a estar en cada momento. Ahorita estuve sobre los escenarios, ¿no? Y para mí ha resultado grato volver a recordar todo esto y espero que para ti, sobre todo para tu audiencia, pues le signifique algo atractivo, ¿no? Yo estuve también aquí en Guadalajara en un concierto que se hizo de Maná en el estadio, en la Plaza de Toros. No me acuerdo si fue en la Plaza de Toros o en el estadio. Sí, creo que fue en el estadio. Yo en esa época trabajaba en Warner. En Guardia, me invitaste. Y ellos eran artistas. Me acuerdo que entrabas fue en la Plaza de Toros, porque entramos por la parte de cuadrillas. Sí. Yo llegué. Bueno, ahí yo, haciendo honor a la verdad, yo no tenía absolutamente nada que ver con la producción. Yo era la compañía disquera. Sí, pero veía yo todo cómo se moviera, o sea, en un mundo de gente. No. Cuando tú vas a un show y todo funciona bien, tú no tienes idea de la cantidad de gente que ha dejado su vida para que eso funcione. Y eso no se valora. Por eso muchas veces los artistas reconocen a su equipo de trabajo y dicen que están tras bambalinas, ¿no? Pero ya es un valor entendido. O sea, es gente que es contratada y les pagan para eso. O sea, es un reconocimiento. El reconocimiento de estos personajes es de que el artista y su show haya alcanzado el nivel de excelencia para el cual ellos fueron contratados. Ese es el pago. No hay, si hay aparte, el artista te lo reconoce o no, qué padre. Pero el pago más importante es asegurar de que el show funcionó, de que el concierto metió la mayor cantidad de gente, de que todos se escucharon bien, de que todos vieron bien las pantallas, ¿no? ¿Cuántas veces? Yo me acuerdo, el concierto más impresionante a nivel producción que yo he ido fue U2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez o en el Foro Sol, antes de que lo remodelaran, ¿no?
Y cuando yo vi ese montaje, el tamaño de ese escenario, la cantidad de pantallas, yo obviamente disfruto el show, pero no puedo dejar de trabajar. ¿No? Me estoy imaginando cuántos camiones, cuántos equipos, cuánto pagaron de aduana, los permisos que se tienen que hacer 6 meses antes, ¿no? Los encargados que tuvieron que hacer que todo ese equipo pudiera llegar, que el tipo sonara, o sea, que tocara el instrumento y de los 110,000 personas que habían ahí, que el último güey de hasta atrás escuchara lo mismo que yo estaba escuchando, que estaba en la parte preferencial. Es un desafío, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces te pasa que vas a un concierto y de repente te venden boletos elite, ¿no? De $500, $600 el boleto y estás de ladito con la pantalla acá y no ves al artista en tu ángulo, ¿no? Esas cosas son cosas que hay que cuidarlas. Ajá. Eso no es, obviamente la finalidad de un concierto es desarrollar un hecho de negocio, ¿no? Hay que entender eso. Las giras son, o sea, las giras son todo es business. Pero es un negocio exponencial. Sí. Porque no solamente ganas en la taquilla, ganas en la barra, ganas en el parking, ganas en el merchandising, ¿no? O sea, se expande, se desdobla, como digo yo, las opciones y las oportunidades de negocio, pero siempre, en mi línea, es siempre el más importante por encima del artista, es el público. Y sobre todo el público que pagó boletos altos, ¿no? O sea, no importa si pagaste el de $600 o el de 75 o de la parte media o el de 25 de hasta atrás, arriba, ¿no? Gallola. De que veas y escuches un concierto de excelencia, ¿no? Que no haya... Te puede no gustar la canción 14, te puede no gustar cómo se vistió el artista, ¿no? O algo, o que desafinó, en caso de que haya artistas que desafinen, no con los que yo he trabajado, ¿no? Pero lo que no puedes decir es de que alguien abusó y te hizo pagar un dinero que no valió la pena. Y eso los promotores y los empresarios tienen que ser sensitivos a eso. Porque si te pasa una vez, a lo mejor fue un descuido. Pero si en todos tus conciertos te pasa, pues es una empresa que te deja ver que para ellos el cliente no es importante, ¿no? Y el cliente deja de ir, ¿no? O sea que, anyway, espero que todo esto nos lleve a algún lugar, por lo menos de reflexión y de análisis. No, lo que pasa es que es otra manera de manejar el transporte. No es lo mismo, como te digo, voy y vengo, a transporte que está dedicado y así que está 24/7, pero además va a tener trabajo 6 meses. Sí. Y los otros 6 meses o 4 meses se va a guardar. Este fin de semana fui invitado a ver las carreras de NASCAR en el autódromo. Ajá. Y el edificio donde está la suite, donde estaban los lugares a los que me invitaron, te llevaba por un lugar en el que podías ver todos los camiones donde llevan los autos. Ajá. O sea, es un mundo. No se me ocurrió tomar una foto, me hubiera encantado que tuvieras eso. Era no sé, si te digo 200 trailers, a lo mejor es poco. Fíjate que yo tuve la oportunidad y le agradezco de todo corazón a Cummins. Cummins está en Indianápolis. Sí. Y 2 veces tuve la oportunidad de ir a las 500 millas. Ándale. Sí. ¿Eso es NASCAR? Eso es NASCAR. Sí. Y una de las veces Alejandro Blanco, que es un apasionado de las carreteras de potosinos, nos fuimos a caminar por todos lados. Y es increíble todo lo que es para la gente desde muy temprano llevar sus asadores. Sí. Y luego te metes en el mundo de los pilotos. Y, es increíble, increíble lo que desplaza todo esto. Sí. A lo mejor yo en otra categoría, en otra forma, pero yo siempre que voy veo todo lo que hubo que arrastrarse y a ver en qué tipo de camiones hay. Claro. Llamamos nosotros el transporte primario al tractocamión. Okay. El secundario es el camión de 10 toneladas, de 5 a 12 toneladas, que anda abasteciendo. Y luego está el nuevo... Perdóname, para saber, ¿el tractocamión de cuántas toneladas es? El tractocamión arrastra hasta 36 toneladas. Okay. Pero es arrastre. Okay. Con 3 ejes lo permitido son 36. Okay. Si es un full, son 50, 25, 25. Okay. Luego vienen los Tortons, que son del eje direccional y 2 traseros, que se carga 14. Y ese es más de construcción, me imagino. No. En eso llevas cajas de 24 Ándale. y ese puedes andar en las ciudades. Okay. Luego tienes el Rabón, que es de un solo eje, que también tienes 2 ejes. El eje direccional y el motriz.
Y luego tienes uno nuevo que es La Última Milla. Ahora te subiste conmigo en las que estoy comercializando, las Victory. Ah, ok. Que esas son para llevar las cuestiones de detalle, las Exacto. urgencias. Entonces, cuando llegas a un lado y ves todo lo que conlleva de movimiento para lo que, es impresionante, ¿no? Sí. Entonces, por eso te preguntaba. Me queda claro que depende del artista la capacidad de todo lo que hay que mover. Sí. Me queda claro que tienes artistas como Yuri que lo hace muchas veces porque hace mucha gira, ¿no? O el Chayanne. Mijares, güey. Mijares, Emanuel. O sea, en México, ¿tú sabes que en México hay más palenques que días del año? Sí. Entonces, el artista en México que está dirigido a ese tipo de espectáculo, digamos, más popular, podría trabajar todos los días del año, todos los días de la semana, ¿no? Obviamente hay tiempos en el que tu número está caliente y traes un éxito en la radio, ahora en Spotify, ¿no? En las redes, y podrías estar contratado y trabajar, a lo mejor descansar lunes y martes, pero a partir de trabajar miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todas las semanas. Entonces, y te deja más México es un país, como ya lo sabemos, un cuerno de la abundancia, lleno de oportunidades, con una gran ventaja. Al mexicano, a nosotros los mexicanos, nos gusta entretenernos. Y nos gusta entretenernos como clan. Ese es el éxito, por ejemplo, de familias mexicanas. Lo que pasa es que este imbécil de Estados Unidos no se da cuenta. Pero si tú vas a los parques de diversiones, ¿no? En California, por poner un ejemplo. Sí. El 90%, 80%, 70%, si quieres, de los usuarios de esos parques, llámale Disneylandia, Knott's Berry Farm, Maryland, el que sea, ¿no? Six Flags, ¿no? Fiesta Texas en San Antonio. El 70-80% de los usuarios son familias mexicanas. Y como les gusta ir y entretenerse, le meten varo. Sí. Y todos traen colgados. Tú llegas a tomar una fuente de sodas y pides una Coca-Cola regular en un vaso normal, es un dineral, vale $5.95, es un dineral. Ajá. Pero si pagas $7.95 te dan una cosa que es familiar. Pero si pagas $10, $9.99, te cuelgan un tinaco aquí con una cadena y es refillable. O sea, lo puedes rellenar en el próximo puesto. Sí. Y hay familias de mexicanos de 8 o 9 miembros y todos traen, o sea, se gastaron $90, $100 en sus tinacos. En su hidratación. Esto no lo hago porque estudio, esto lo hago porque observo. Ajá. ¿No? Y aparte, yo pagué, cuando iba con mi familia y éramos 5 personas en total, ¿no? Pero estos cuates van de 12, 14. Y yo sabía lo que yo había pagado en la taquilla. Son entradas de $75. Sí. Entonces, el mexicano le gusta entretenerse y le gusta entretenerse en familia. Hay una especie como de pool familiar en el que cada quien va, el jardinero va para allá, la señora fue a hacer la limpieza y al centro de la mesa se pone el dinero de lo que nos vamos a gastar el fin de semana. Y se juntan $300, $400, $500 de pura morrayita, ¿no? Y luego se lo gastan y van a los restaurantes. Viví un tiempo en San Antonio, hay un restaurante que se llama Bucaneros, mariscos. Es más, el eslogan dice: estos son mariscos y no chingaderas. Así dice. El que viva en San Antonio te lo puede decir. Bucaneros, estos son mariscos y no chingaderas. Es maravilloso. Pero cada cóctel de camarón campechano con ostión de este tamaño, una copa vale $15, ¿no? $20, ¿no? Y no ves un gringo, güey. No hay un gringo, no ves un sajón, no hay un como dicen los de allá, no ves un bolillo, ¿no? Puro mexicano, gastándose los varos. A mí me encanta el marisco y gracias a Dios pues nunca he tenido un problema de inestabilidad financiera, so far, ¿no? Pero yo cuido mi presupuesto. Ajá. Y yo podría ir diario ahí, pero no voy una vez cada 3 semanas, ¿no? Y me atasco de mi guachinango y de mi ta. Bueno, esos mexicanos van 2 o 3 veces a la semana y están comiendo a tu lado, mis paisanos, que lo digo con mucho orgullo y honor, ¿no? Y quiere decir que hay lana y se gastan su lana entreteniéndose, alimentándose, yendo a ver a Pepe Aguilar al ruedo, yendo a ver a sus artistas, ¿no? Y esa cultura del entretenimiento pues sale de este país y por eso hay tanto palenque y por eso hay tanta necesidad de pasarte un martes. Yo he estado en la Feria de San Marcos,
¿no? Y nunca he vivido en ningún otro lugar lo que se vive alrededor de la feria, a las 5 de la mañana, donde la noche apenas está empezando, ¿no? Y todo el mundo está feliz de la vida. O sea que... Embandado, Sí, en embotellado. ese sentido, vivimos en un país privilegiado porque favorece, ¿no?, el entretenimiento. Y indirectamente, pues la gente que se dedica a los transportes también se ven beneficiados. Fíjate que hace un momento te dije que algunos artistas reconocen el trabajo de los ayudantes, del staff que no se ve, ¿no? Del tour manager, del production manager, de los iluminadores, de los changos que se suben a poner las lámparas, que nadie los ve, porque cuando llegó la gente al concierto ya todo está puesto, ¿no? Y cuando se van, empiezan a trabajar, ¿no?, para desmontar. Creo que de la misma manera como hay esos héroes silentes, pasa con los choferes de los tractocamiones. Porque ellos son realmente, digo, el camión está poca madre, está ahí, puede estar lleno de equipo, pero si no hay un operador que esté descansado y que sepa que tiene que llegar en 8 horas a su punto, ¿no? Y sería interesante, y yo creo que lo estás haciendo a través de la manera en cómo estás enalteciendo y estás ilustrando el trabajo de estas personas a través de los temas que tú tocas de los tractocamiones. Es increíble poderles dar un reconocimiento a estos personajes, porque su labor es también muchas veces nocturna, es silente y aparte son gente maravillosa. Yo, por mis características, viví 30 años en Estados Unidos, de los cuales 20 tuve motorhome. Tuve 2 aparatos. Uno Cummins, los dos fueron Freightliners, el chasis. Los dos tenían Cummins de diésel. Uno tenía el primero tuvo el motor adelante, era un pusher, ¿no? Y luego tuve, no un puller, ¿no? Y luego tuve el motor atrás, ¿no?, que era un Expedition. Y el segundo ya tenía 440 caballos de fuerza, ¿no? Y tenía suspensión y una maravilla. Pues salía mucho a la carretera, me fascinaba. Yo, en vez de estar en mi casa, si yo me quedaba solo porque mi ex esposa estaba de viaje por algún lugar, yo una vez me fui a Kansas City a ver el colegio donde estudié cuando era chavito. Otra vez llevé a mis papás de Miami a hacer un viaje por todo el este de los Estados Unidos, ¿no? Y siempre me entretenía, me fascina la carretera y me fascina manejar, sobre todo en la tarde-noche en la carretera. Y yo realmente me humanicé con los choferes, que yo lo hacía por placer, por diversión y porque me gusta, ¿no? Pero esas personas lo hacen para llevar comida a su casa. Es un medio de... ¿no? Sí, y no había un problema en la carretera en donde no hubiera un trailero auxiliando a otro o a un privado, ¿no? Había los bravos, ¿no? Los que se desesperan con los tipos que rebasan por la derecha y todas esas cosas, ¿no? Yo aprendí, yo no soy trailero, pero yo, por manejar tanto en la carretera, aprendí su lenguaje y aprendí su forma, ¿no? Y de noche acercarme detrás de ellos y dejar solamente los cuartos para que mis focos, poner mi direccional, hacer mi claxon de luces, ¿no? ¿Sí? Eso de los claxon de luces, cuando en el segundo motorhome lo tuve, en el primero no, yo abusé de él, ¿no? Porque eran unas saludadas, ¿no? Y todos te saludan, no, hombre, increíble. Y no había, cuando yo pasaba a estos trailers, no había quien, el pam pam, ¿no? Disfruto mucho. Y aparte en los truck stops yo me quedaba y son gente poca madre. Mis respetos y aprovecho esta pequeña ventana de oportunidad para reconocer a todos los traileros del mundo. Sí. No, bueno, yo creo que yo tenía 2 sueños siempre, que era tener un taller mecánico y un restaurante. Sí. Siempre pensé en esas... Y también, y el público no lo sabe, yo se los voy a decir, porque soy 4 años mayor que tú, 3 años. 3 años. Sergio, desde que yo me acuerdo, habrás tenido 14, 15 años, y se le metió en la cabeza, vivíamos en la Ciudad de México, y él un día llegó con la idea firme de que se quería ir a caballo de la Ciudad de México a Torreón. Luego le fue acortando por aquello de la sierra, ¿no? Y entonces terminó siendo a caballo de la Ciudad de México a Aguascalientes. Y creo que terminó siendo de una colonia de Aguascalientes a otra colonia de Aguascalientes. No, pero yo lo fui a visitar. Tenía su restaurancito. Primero hizo un tráiler que le llamó el Jarro Café, ¿no? Era la época del Hard Rock Café. Y tú le pusiste a tu coso el Jarro con J, el Jarro Café, ¿no? Y ahí te vi cómo has crecido y también conocí tu restaurante y también conocí tu taller. Y ahora te veo, ¿no? Siendo una persona que eres una persona de influencia en el mundo de la transportación
por lo menos en el área donde tú te manejas, y hoy desayunamos con tus amigos, te vi haciendo negocios, y tienes algo que es muy reconocible. No importa lo que hagas en la vida, pero cuando logras tener credibilidad emblemática en lo que tú haces, estás del otro lado y tú lo tienes. El chiste es ser coherente con lo que dices, lo que haces, Bueno, divertirte. Sí, no. Bueno, coherencia, eso ya depende de quién lo diga y cómo lo diga. No, pero, y a quién pero siempre lo que vendes es lo que es. Lo que pasa es de que hay honestidad. Sí, pero puedes ser muy honesto y no tener credibilidad emblemática. Puedes actuar muy congruente, pero aparte de todo eso, que obviamente hay que hacerlo bien, obvio, ¿no? Tú tienes en tu línea, en tu trabajo, en el mundo en el que tú te desarrollas, has logrado generar credibilidad emblemática. Que si te das cuenta, la gente que se sienta contigo a conversar y a hacer negocios es porque te cree. Si no te creyeran, pues no dirían, no, pues ahí viene este güey, ¿no? Y tú llevas el léxico de los camiones, lo llevas a una conversación familiar, ¿no? Y haces que todos nos tengamos que poner en que es el freno del pistón y que, ¿cómo le dices? La puñeta, ¿no? La bomba de la puñeta, ¿no? Y que si la cachetada y todo eso, ¿no? Bueno, tengo una hija que se quiere casar y quiere llegar en un tractocamión. No lo dudo. Entonces, bueno, se parece a su papá, que se quería ir a Torreón en caballo. No, pero a mí los camiones me han dado mucha... Es como tener un taller porque todo se repara, todo se hace. Fíjate, tu credibilidad emblemática con tu clan es tan grande que no solamente te ha beneficiado a ti, sino que nos ha beneficiado a los que estamos cerca de ti, que te queremos. Yo me acuerdo que cuando yo me fui a vivir a Miami, tú me ofreciste a través de un amigo tuyo, creo que de apellido Blanco. Arturo Blanco. Con el que le voy a estar eternamente agradecido. Y nos prestó, porque yo quise pagar esa cuenta, no sé si la pagaste tú. Yo quise pagarla y él me dijo que no, a través tuyo, y se lo agradezco porque no tenía por qué hacerlo. Pero subimos un Forcito 29, ¿no? Y mi Harley Davidson, que viajó desde la Ciudad de México hasta Miami. Bueno, él lo dejó en la frontera. Los bajamos en Laredo. Exacto. Y ya de Laredo a San Antonio vivías. Bueno, pero eso es un transportista. Sí. El transportista es un tipo de actividad que es fundamental. O sea, si te vas a las épocas antiguas, eran los nómadas, eran las gentes con los camellos, ¿no? Cruzando los desiertos. Las caravanas comerciales. Sí. Es un trabajo de mucho tiempo y todos dependemos de ellos, a veces sin saber la importancia que tienen. Das por hecho de que contratas un servicio y lo que tenías en el punto A te va a llegar en una semana a punto B. No, hoy en día la urgencia de Amazon, de Mercado Libre es, lo pides hoy y hoy te debe de llegar. Sí, pero eso no aplica a nuestro tema, ¿cierto? Bueno, te voy a platicar, Arturo. Lo que pones hoy de aquí de Guadalajara a la ciudad a las 8 de la noche salen, a las 6 está, a las 8 de la mañana lo están entregando en la Ciudad de México. Fíjate. Entonces, depende de la empresa, es como se hacen, pero yo no tengo más que agradecerle al medio, porque además era un medio que, como los dueños o los operadores andan por toda la República, ahí no había lo de haz patria y mata un chilango, ¿no? Sí. O sea, te reciben y puedes trabajar y es gente que se mueve por todo México. Sí. Entonces, a mí me ha hecho hacer grandes amigos. Te puedo asegurar que también es a la inversa. Tú acabas de decir, yo no tengo manera de agradecerle al medio, y te aseguro que el medio también no tiene cómo agradecer que una persona de tu prestigio y de tu calidad y sobre todo de tu profesionalismo esté dedicado y concentrado. Hoy te viene el desayuno hablando de negocios y haciendo amistad con gente que ya te sigue y te cree, pero lo haces de una manera muy peculiar. Tienes una manera de aderezar entre la broma y el campechanismo y eso, y aparte que estás hablando serio, ¿no? Y consigues tus objetivos. O sea que... Bueno, es que me gusta reírme siempre. Pues sí. Eso es culpa del Gumaro. Exacto. Gumaro es nuestro papá. Bueno, tú sabías, mi papá trabajó en la MAC, en Puebla. No sabía. Sí, y hace poco... Supe que él tuvo un Torton. Él tuvo, pero era de volteo, ¿no? Pero él con los Robledo tenían la Chrysler y además eran distribuidores de los camiones MAC en Puebla. Sí. Y hace unos días platicaba con él, ahora que estuve, y de esos momentos que conectamos y estuvimos platicando muy a gusto, le dije, oye papá, él me platicaba que tenían que cargar entre los dos las baterías porque una batería de camión eran 3 baterías en una sola. Sí.
Entonces las llevaban. Le dije, papá, ¿y te acuerdas de las cabinas de los camiones? Sí. Me acuerdo que te subías y estaba la caja de velocidades y la auxiliar. Digo, ¿y los manejabas? Sí, pues los llevábamos. O sea, mi papá manejó una de las transmisiones más complicadas que había en ese tiempo, una 4x4. Tú ponías la transmisión en primera y con la auxiliar hacías 4 movimientos, regresabas el bastón y volvías a hacer 4 movimientos. Entonces, pues nunca me imaginé que mi papá... Yo, el primer camión que me mandaron a manejar, cuando llegué a una empresa de don Javier Godínez, Calteco, gran amigo, el papá de Mónica. Exacto. Él me ayudó mucho. Yo inicié a trabajar en su empresa, Fíjate. Jalisco Motors Camiones. Exacto. Llegó y me dijo, oye, ve y vendes ese camión. Y cuando llego y abro la puerta y veo 2, me dice el vigilante, ¿usted se lo va a llevar? Sí, ni lo prenda, no va a poder con esa transmisión. Y hubo que ir por un chofer que lo manejara. Entonces son de los detalles que vas sabiendo, pero ya Te viene ahí en tu... mucho después. Sí, en tu ADN. Qué maravilla. Y ya de mis 2 hijas está Dafne y René, las 2 ya han manejado tractocamión. Fíjate. Ya las enseñé. Entonces, maravilla. pero bueno, pues no se hable más. Te agradezco muchísimo No, hombre, carnalito la querido, vuelta, gracias la visita. a ti por darme este espacio tan lindo que no sabía. Vine de visita a Guadalajara a ver a la familia y ayer que me propusiste esto me parece increíble, ¿no? Y me muero de ganas por verlo y de que ojalá te sea útil y que lo que haya compartido yo acá, pues le signifique algo para positivo a tu agenda. Así va a ser. Mil gracias. Y no se olviden de suscribirse. El episodio completo en YouTube. Las dudas, todos los comentarios, por favor, ahí déjenlos, ahí los contestamos. Gracias y nos vemos a la próxima.